Hola, hoy vamos a poner la lupa sobre la planificación local en Ecuador. Ese nivel que a veces no vemos tanto, pero que es realmente crucial. Exacto. Tenemos unos documentos muy interesantes. Los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, los PDOTs, Los famosos PDOTs. de dos parroquias rurales. Bueno, que no podrían ser más diferentes. San José de Daguano, allá en la Amazonía, Plena selva. y Nono, aquí en los Andes, pegadito a Quito. Son los planes oficiales, ¿eh? Acaban de salir en el registro oficial hoy mismo. Precisamente. Y estos planes son, o deberían ser, la brújula para estas comunidades. La hoja de ruta, digamos. Eso. Nos muestran sus realidades, sus desafíos y lo que aspiran a ser. Verlos en detalle es como abrir una ventana a cómo se intenta gestionar el desarrollo desde abajo. Y eso es lo que queremos hacer hoy. Desentrañar qué nos dicen estos papeles sobre la vida allí, los retos específicos que tienen. Y cómo se conectan, claro. Exacto. Cómo se conectan con temas nacionales más grandes, como por ejemplo este referéndum que se convocó para 2025. Un tema que está ahora mismo sobre la mesa. Así que bueno, vamos a meternos de lleno. Empecemos. Empecemos por la Amazonía, San José de Daguano en Napo. Cerremos los ojos un momento. Imaginemos la selva, la biodiversidad. Sí, un ecosistema muy particular. El plan de esta parroquia, pues nos da una idea de ese mundo. Pero para entender el plan hay que ver el marco, ¿no? Las leyes que lo rodean. Fundamental. La ley amazónica, por ejemplo, es clave ahí. ¿Qué dice esa ley? Bueno, básicamente obliga a proteger la biodiversidad y a buscar un desarrollo que sea sostenible, o sea, no a cualquier costo. Es un mandato fuerte, considerando la zona. Claro. Y luego está el COTAD, que es como la ley madre de la organización territorial. La que define qué hace cada nivel de gobierno. Eso mismo. Les da a estos gobiernos parroquianes, los GATS, la competencia para planificar su desarrollo y también responsabilidades en temas ambientales. Ok, marco legal entendido. ¿Y la realidad en el terreno? ¿Qué dice el plan sobre Daguano mismo? Pues mira, la geografía manda. Ríos importantísimos como el Napo, el Umbro y muchísimas microcuencas que son vitales para la gente. ¿Y la infraestructura? Siempre un tema clave. Uf, ahí está el gran contraste. El plan lo dice claro. La infraestructura vial es un cuello de botella tremendo. Datos. Más de 200 kilómetros de vías y solo el 5% tiene asfalto. Solo el 5%. Wow. ¿El resto? Más de la mitad son senderos o caminos de tierra. Imagínate lo que es moverse o sacar productos. Complicadísimo. Y eso seguro se refleja en otros servicios. Totalmente. Hay un dato en el diagnóstico que a mí me impactó. El 55% de las familias, la mitad, no tiene luz eléctrica. 55%. Sí, piensa en lo que eso significa para el día a día, para estudiar, para cualquier pequeño negocio. Limita todo. ¿Y en lo económico? ¿Qué destaca el plan? Algo muy interesante, que es el sistema tradicional de chacra. Chacra. ¿Qué es exactamente? Es una forma de agricultura familiar, pero muy conectada con la conservación del bosque. Es como un policultivo integrado en el ecosistema. ¿Suena bien? Muy sostenible. Lo es, socialmente y ambientalmente. Preserva saberes ancestrales, que es valiosísimo. Pero, y aquí viene la tensión, ¿Siempre hay un pero? el propio plan lo reconoce. Genera ingresos mínimos. No saca a la gente de la pobreza, digamos. No es rentable en el sentido moderno. Es más de subsistencia. Exacto. Y cuando intentan producir para vender afuera, como cacao, café, guayusa, ¿Qué pasa? se topan con otros problemas. El plan habla de falta de certificaciones de buenas prácticas. Sin eso, es difícil competir. Entiendo. Y leí algo sobre la dieta. Baja en proteínas aunque no se desperdicia comida. ¿Eso qué nos indica? Pues sugiere una economía de subsistencia muy ajustada. Se aprovecha todo al máximo, sí, pero la base alimentaria es limitada. Probablemente mucha yuca, plátano, pero poca proteína animal accesible. Refleja esa dificultad para generar excedentes. Y los retos no son solo económicos. El plan también habla de lo social, ¿verdad? Sí, y de problemas serios. Uno que me pareció especialmente relevante es la pérdida del patrimonio cultural intangible. ¿A qué se refiere? Saberes ancestrales, medicina tradicional, conocimientos que según el documento no están pasando a los jóvenes.
que quizás están más influenciados por la cultura de afuera. Exacto. La influencia occidental, la migración, la falta de interés. Y la infraestructura social también es precaria. Salud, por ejemplo. Solo 2 centros de salud para 38 comunidades. 38. Y muy dispersas. El acceso debe ser dificilísimo. Uf, sí. Y seguridad. Otro punto clave. No tienen unidad de policía propia en la parroquia. Ninguna. Ninguna. Dependen de la policía de Loreto, que es el cantón cercano. Eso significa tiempos de respuesta largos, me imagino. Y una sensación de... De menor presencia del Estado en el día a día, claro. Entonces, resumiendo Daguano, según su PDO, una presión fuerte sobre los bosques por la necesidad de la gente de expandir la agricultura. Sí, una tensión constante entre conservar y producir. Y los objetivos del plan intentan equilibrar eso. Conservar, sí, pero también aumentar la producción, mejorar la comercialización. Y, ojo, también abordar problemas sociales como la violencia intrafamiliar. El plan lo menciona explícitamente. Reconoce que el desarrollo no es solo cemento y dinero. Un enfoque integral, al menos en el papel. Eso parece. Bueno, dejemos la selva y el calor amazónico. Vámonos a la sierra. Cambio de escenario total. A Nono. Parroquia rural, pero parte del distrito metropolitano de Quito. O sea, muy cerca de la capital. En las faldas del Pichincha. Su nombre quichua ya te dice algo de la geografía. Nariz, promontorio, es zona montañosa. Y también tienen su plan recién publicado. También, y un dato interesante de Nono es que este PDOT actualiza uno anterior, del periodo 2019-2023. ¿Y cómo le fue a ese plan anterior? Según este nuevo documento, tuvo una evaluación bastante positiva en 2021. Un índice de cumplimiento de metas alto, casi 1. Ah, mira, eso podría indicar, no sé, mejor capacidad de gestión o metas más realistas. Podría ser una combinación, o quizás que la cercanía a Quito facilita algunas cosas. El marco legal, bueno, es similar al de Dajuano. La Constitución y el CUTAD les dan la competencia para planificar su desarrollo. Pero siempre coordinando, ¿no? Claro, con el municipio de Quito, con la prefectura de Pichincha, no están aislados. Y la realidad aquí muy distinta a Dajuano, me imagino. Fortalezas. Evidentes. La cercanía a Quito es la principal. Un potencial turístico enorme. Paisajes andinos, cultura local, senderos, cascadas. Suena bien. Tienen riqueza natural, baja densidad de población. Parece un lugar con muchas ventajas. Pero, siempre hay un pero. Debilidades, según el plan. Pues sí, el propio plan pone los pies en la tierra. A ver. Mucha dependencia de la agricultura y ganadería tradicionales, que no siempre son lo más rentable ni lo más sostenible. Infraestructura. ¿Mejor que en Daguano? Probablemente mejor en promedio, pero el plan dice que sigue siendo deficiente, y eso dificulta sacar los productos incluso estando al lado de Quito. Qué curioso. Y el acceso a servicios básicos, como agua potable, saneamiento, todavía es irregular en las zonas más alejadas. ¿Y el gobierno parroquial? ¿Tiene músculo para enfrentar esto? El plan reconoce limitaciones, capacidad técnica y financiera limitada. Es la realidad de muchos GATS pequeños, ¿no? Sí, es un tema recurrente. Y temas ambientales específicos de la sierra. También los mencionan. Degradación de suelos por erosión es un problema serio en zonas de pendiente. Y riesgo de deslizamientos, ¿no? Es zona volcánica. Exacto. Suelos inestables, pendientes fuertes, y a eso súmale el cambio climático, que ya está afectando los patrones de lluvia, la agricultura, el agua. Un panorama complejo también. Y lo social. También con sus retos. El acceso a educación superior es muy bajo. El plan dice que solo un 10% de los jóvenes llega a la universidad a un instituto. Solo 1 de cada 10. Sí, y hay deserción escolar antes de eso, muchas veces por temas económicos. Y la salud. Aunque Quito está cerca, los servicios dentro de la parroquia son limitados. Bueno, con todo este diagnóstico, ¿qué propone el plan de Nono? ¿Cuál es la visión? Es ambiciosa. Quieren ser un territorio sostenible, resiliente e inclusivo para 2027. Palabras mayores. ¿Y cómo piensan lograrlo? ¿Hay estrategias concretas? Sí, y eso es interesante. No se queda solo en la visión. Definen estrategias por ejes. Por ejemplo, en lo ambiental, reforestación, manejo del agua. ¿Y en lo económico? Me imagino que apostarán por el turismo. Sí, turismo ecológico y de aventura, aprovechando esa cercanía a Quito y los paisajes.
pero también hablan de impulsar una agroindustria responsable. O sea, darle valor agregado a lo que producen. Exacto. Salir de la simple venta de materia prima, pero de forma sostenible. ¿Y en lo social? Estrategias para proteger a grupos vulnerables, niños, mujeres, adultos mayores, y también para promover la identidad cultural de Nono, que no se pierda. ¿Y cómo piensan gestionar todo esto? Porque una cosa es el plan y otra es hacerlo realidad. Buena pregunta. El plan de Nono detalla un modelo de gestión. Explica cómo van a coordinarse con otros actores: el municipio, la prefectura, ministerios, ONGs, la comunidad. O sea, no quieren hacerlo solos. No, y eso es clave. Y también establecen un sistema de seguimiento con indicadores para ver si los proyectos avanzan, si se usa bien el presupuesto. Un intento de que no quede en el papel. Exacto. E incluso tienen una estrategia específica para gestión de riesgos de desastres, lo cual es fundamental por su geografía. Cumplen con la ley en eso. Entonces, si comparamos Daguano y Nono a través de sus planes, Vemos un esfuerzo real por cumplir con esa obligación de planificar su futuro, ¿no? El COTAD les da la competencia, la autonomía, al menos teórica. pero la implementación. Ahí está el desafío gigante. Con presupuestos ajustados, a veces poca capacidad técnica y realidades súper complejas. Llevar esos planes a la práctica es monumental. Claro. Entonces, juntando las piezas de Daguano y Nono, ¿qué vemos? Vemos como dos radiografías de mundos muy distintos dentro de Ecuador. La Amazonía aislada, luchando por lo básico, por proteger su entorno. Y los Andes pegados a la ciudad, tratando de equilibrar lo rural con lo urbano, con otros desafíos ambientales y sociales. Pero también hay cosas en común, ¿no? Sí, totalmente. Más allá de las diferencias obvias, hay hilos conductores. ¿Como cuáles? La lucha por mejorar la infraestructura básica, caminos, luz, agua, eso está en ambos. Cierto. La búsqueda por diversificar la economía, por no depender solo de la agricultura tradicional. También. La preocupación por la cultura local. También. Cómo preservarla frente a influencias externas. Y por supuesto, el reto de fortalecer su propia gestión con recursos que siempre parecen pocos. Y aquí es donde entra el nivel nacional, ¿verdad? Porque estos planes no existen en una burbuja. Para nada. Están totalmente insertos en un contexto legal y político más grande. Y un ejemplo perfecto es el referéndum 2025, que está pasando ahora mismo. Que justo hoy también salió la resolución del CNE iniciando el proceso. Así es. El Consejo Nacional Electoral ya dio el banderazo de salida formal el 20 de septiembre. Todo sigue a los decretos del presidente que convocaron la consulta. Y parece que va rápido el proceso. Relativamente sí. Las organizaciones que quieran hacer campaña por el sí o el no tienen muy pocos días para inscribirse, hasta el 27 de septiembre. Poquísimo tiempo. Y aunque la fecha exacta de la votación no está en estos papeles, la proclamación de resultados ya tiene fecha, 5 de enero de 2026. O sea, las decisiones se toman pronto. ¿Y cuáles son esas decisiones? Recordemos las preguntas del referéndum. Son 2 cambios a la Constitución. Exacto. La primera tiene que ver con la presencia militar extranjera. ¿Quiere eliminar la prohibición actual de bases militares extranjeras o de ceder bases nacionales? Eso es. La pregunta es si se está de acuerdo en quitar esa prohibición del artículo 5, dejando solo que Ecuador es un territorio de paz. Un cambio sustancial. Y la segunda, La segunda toca el financiamiento de los partidos políticos. pregunta si estamos de acuerdo en eliminar la obligación del Estado de darles plata del presupuesto a los partidos y movimientos. Correcto. Cambiaría el artículo 117 de la Constitución. Son 2 temas de mucho peso a nivel nacional. Sin duda. Uno toca soberanía, defensa, relaciones exteriores. El otro, el corazón del sistema político. Cómo se financia la relación Estado-partidos. Vale. Tenemos los planes locales con sus detalles, sus luchas diarias. Y estas grandes preguntas nacionales. La conexión a veces no es tan obvia. ¿Cómo podrían estas decisiones macro del referéndum afectar a Dajuano o a Nono? Es una excelente pregunta. Y la conexión suele ser indirecta, pero existe, ¿eh? A ver, por ejemplo, la segunda pregunta, la de la plata para los partidos. Si se elimina ese financiamiento público, ¿cómo se van a financiar los partidos? Podría cambiar toda la dinámica política, incluso a nivel local. ¿Cómo?
Quizás los partidos dependan más de élites locales o de intereses privados, o quizás se debiliten las estructuras partidarias y la coordinación entre los GATS parroquiales y los niveles nacionales se haga más difícil. ¿Le será más fácil o más difícil a Nono o a Dajuano hacer oír su voz en Quito si cambia esa relación? Es una de las incógnitas. Entiendo. Afecta cómo funciona la política y cómo se relaciona con lo local. Y la primera pregunta, la de las bases militares, esa parece todavía más lejana de un GAT parroquial. A primera vista sí, parece muy de alta política, pero toca la seguridad nacional y las prioridades generales del Estado. ¿Y eso cómo baja a lo local? Bueno, si el resultado permite, por ejemplo, más cooperación militar extranjera, ¿podría eso cambiar cómo se asignan los recursos del presupuesto nacional? ¿Se priorizará más defensa o seguridad? Podría ser. O podría cambiar las estrategias de seguridad interna. Y eso, indirectamente, puede afectar los fondos que llegan a los territorios para otros fines. O cómo se coordina la seguridad. Piensa en la preocupación de Daguano por no tener policía. Claro. Las prioridades nacionales de seguridad sí terminan teniendo un eco local, aunque sea indirecto. Entonces, desde la Amazonía de Dajuano hasta los Andes de Nono, a través de sus planes. Vimos un mosaico de desafíos. Sí, desde conectar comunidades aisladas y proteger ecosistemas únicos. Hasta gestionar el crecimiento cerca de una gran ciudad y enfrentar riesgos naturales. Y vimos sus visiones de futuro, ahí, en papel oficial. Y creo que la gran lección de estas fuentes es esa interconexión que mencionabas. Sí, la planificación local, aunque la ley le dé autonomía, está atada a los marcos nacionales. La Constitución, leyes específicas como la amazónica, la de riesgos. Y a los eventos políticos nacionales, como este referéndum. Exactamente. Y hay otro elemento que ambos planes repiten mucho. ¿Cuál? La participación ciudadana. Y la coordinación con otros actores. Fundamental, ¿no? Para que no se queden en el papel. Totalmente. Sin esa articulación con la gente, con otros niveles de gobierno, con ONGs, los planes corren el riesgo de ser solo buenas intenciones archivadas. Es tan importante como el contenido mismo del plan, quizás. Y todo esto, bueno, nos deja pensando. Vemos este esfuerzo detallado de planificación local, con diagnósticos profundos, estrategias pensadas. Y al mismo tiempo, estas preguntas nacionales tan grandes, tan estructurales en el referéndum. Entonces, ¿dónde está el equilibrio justo? Es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo balancear esa necesaria autonomía para que Daguano o Nono decidan según su realidad única, con las prioridades nacionales, para lograr un desarrollo que sea, que sea justo y sostenible para todos en un país tan diverso? Una pregunta compleja, sin duda. Algo para seguirle dando vueltas. Hasta la próxima.